Hola chiquillas y chiquillos, este ya es el sexto video perteneciente al ramo de álgebra y que está destinado, al igual que los otros 5, a seguir preparándonos para la primera prueba que ya se aproxima, que es este lunes 21 de septiembre. En esta ocasión lo que veremos es la obtención de la forma algebraica de la función lineal cuando solamente tenemos la gráfica de esta. Para este proceso hay que recordar que debemos seguir una serie de 4 pasos. El primer paso corresponde a determinar las coordenadas de 2 puntos que siempre los entregará el gráfico en esta ocasión. Segundo paso es calcular la pendiente usando las coordenadas de estos 2 puntos. Tercer paso es calcular el coeficiente de posición teniendo como datos los mismos puntos y la pendiente recién calculada. Y finalmente, sabiendo cuánto es la pendiente y el coeficiente de posición, escribir la función que me estaban pidiendo. Para el caso concreto del paso 2, correspondiente al cálculo de la pendiente, se debe emplear esta fórmula que nos dice lo siguiente. Es una fracción donde en el numerador, o en la parte de arriba, se están restando las coordenadas y de ambos puntos indicados o identificados en el primer paso. Y si, respetando este orden, la coordenada y del segundo punto menos la coordenada y del primero. En el denominador, o abajo, el trabajo es similar, solo que aquí usamos las coordenadas x, respetando el orden. La coordenada x del segundo punto menos la coordenada x del primero. Vamos a aplicar esto en el problema 10 de la guía resumen que está hecha como preparación para esta primera prueba, que dice así. En un taller mecánico se analizan los ingresos en pesos obtenidos por la reparación de bujías en autos. Estos ingresos están modelados por una función lineal f, que hasta el momento lo que se sabe es que esta función f, chiquillas y chiquillos, tiene que sí o sí estar escrita de la forma f de x es igual a mx más n. Es decir, hay que llegar a una respuesta de este tipo. Volvamos al contexto. Estos ingresos están modelados por una función lineal f de x, donde la variable x representa la cantidad de autos reparados. De este problema haremos solamente la letra b, que dice, determine la forma algebraica de la función f que mejor se ajusta al gráfico. El primer paso nos dice que hay que obtener 2 puntos de nuestro gráfico. Para esto, si nos fijamos en esta recta negra que está inclinada y que está subiendo y que corresponde justamente a la función cuya fórmula tenemos que obtener, nos está entregando una serie de puntos. Aquí está el primer punto, para eso nos fijamos en la cuadrícula, donde esta recta negra choque exactamente en la cuadrícula. Tenemos un segundo punto, un tercer punto y un cuarto punto. Como el primer paso dice necesitamos solamente 2 puntos, aquí queda en libertad de acción que cada una o cada uno elija de estos 4 entregados por el gráfico solamente 2. Pueden ser los 2 primeros, pueden ser los 2 últimos, los 2 centrales. Lo único que importa es que sean 2 puntos. Por un tema de comodidad, utilizaré los 2 primeros. Y si se fijan entonces, lo que hay que hacer ahora es determinar sus coordenadas. Para el caso del primer punto, si se fijan, ahí tenemos, tiene como coordenadas 5 y 50.000. El 5 respecto al eje horizontal y el 50.000 con respecto al eje vertical. Entonces ese primer punto tendrá como coordenadas 5 y 50.000. Con el segundo punto hacemos lo mismo. Si se fijan, para este caso el segundo punto tiene como coordenada x respecto al eje horizontal el 15 y respecto al eje vertical el 100.000. Entonces ese segundo punto tendrá como coordenadas 15 y 100.000. Esto corresponde al primer paso, chiquillas y chiquillos. Determinar las coordenadas de los 2 puntos que utilizaremos simplemente mirando el gráfico entregado. El segundo paso corresponderá a calcular la pendiente. Y aquí es donde entra en juego la fórmula que vimos minutos atrás, que es m igual a i2 menos i1 partido por x2 menos x1. Como les dije anteriormente, i2 e i1 se refieren a las coordenadas y de los 2 puntos indicados anteriormente.
siguiendo el orden de colocar primero las del segundo punto y después la del primero. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera, que m es igual a 100.000, porque es la coordenada ahí del segundo punto, menos 50.000, que es la coordenada ahí del primer punto. Y con el denominador, que es x2 menos x1, me está diciendo, ahora son las coordenadas x las que se restan. Y respetando el mismo orden, es decir, la coordenada x del segundo punto, que es 15, menos la coordenada x del primer punto. Ahí están reemplazados los datos en nuestra fórmula. Lo que nos queda por hacer es calcular esta expresión, es decir, a 100.000 restarle 50.000 y a 15 restarle 5. Si hacen ese cálculo, que lo pueden hacer en un solo paso o si lo quieren hacer por separado, da lo mismo, van a llegar como respuesta a 5.000. Por lo tanto, ahí está la pendiente de nuestra función lineal. Como tercer paso ahora, lo que nos queda es calcular el valor de n. Y para esto hay que recordar que la función que nos están pidiendo obtener, o a la cual nos están pidiendo llegar, es de la forma f de x igual a mx más n. En esta función a la cual debemos llegar, ya podemos, por ejemplo, reemplazar la m. La podemos reemplazar por 5.000, que fue justamente el valor obtenido en el paso anterior. Pero tanto la x como la f de x también las puedo reemplazar. Y para eso ocuparé uno de los puntos que identificamos en la primera etapa, teniendo claro que la primera coordenada siempre me representa a la x y la segunda coordenada siempre me representa a la f de x. Siempre apelando a la comodidad de los dos puntos dados, el que utilizaré va a ser el que tenga números más pequeños, para hacer el trabajo un poco más fácil. Respecto a esto, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que al momento de reemplazar la f de x, voy a tener que emplear la segunda coordenada del punto elegido, es decir, la reemplazaré por 50.000. Y para el caso de la x, la reemplazaré por la primera coordenada del punto elegido, es decir, el 5. Como n aún no se sabe cuánto vale, me queda como incógnita, como n. Y entonces lo que surgió es una ecuación donde hay que justamente despejar la n. Mantenemos el 50.000. Al hacer la multiplicación entre 5.000 y 5 da 25.000. Y finalmente, para despejar la n, ¿qué ocurre? Que el 25.000, que está a la derecha, va a pasar a la izquierda restando. Es decir, 50.000 va a ser restado por menos 25.000. Aquí denme unos segundos que me faltó espacio. Justamente. Entonces, ahora sí escribo el 25.000. Y si hacemos la resta, nos da que simplemente n va a ser igual a 25.000. Y lo que hemos logrado en este tercer paso es justamente calcular el coeficiente de posición. Es decir, de la función que me estaban pidiendo obtener inicialmente, en el paso 2 llegamos a la pendiente y con el paso recién hecho ya llegamos al coeficiente de posición. Entonces, como ya tenemos los dos coeficientes, lo que nos queda por hacer es escribir la respuesta final. Entonces, como paso final, que aquí lo voy a escribir en esta ocasión, borré el anterior, como paso final lo que tenemos que hacer entonces es escribir nuestra función, que es de la forma f de x es igual a mx más n. ¿Cómo que va a quedar escrita entonces? Igual, m lo obtuvimos en el paso 2, que era 5.000, es decir, va a quedar escrita como 5.000x. Ahí. Más n, que lo obtuvimos recién, con el paso número 3, es decir, más 25.000. Y con esto, chiquillas y chiquillos, hemos llegado a la forma algebraica. Espera un momento. Ahí sí. Hemos llegado a la forma algebraica de la función lineal que representa el gráfico entregado inicialmente.
Estimadas y estimados, espero que este concepto o este procedimiento, mejor dicho, haya quedado más claro en comparación a las clases. Nos quedan aún 2 videos más para completar esta serie de videos dirigidos a álgebra. Nos veremos justamente en esas próximas ocasiones. Que esté muy bien.